Así que vamos a la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 4, verso 23. ¿Todos lo tenemos? Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra, todos juntos: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Otra vez, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Gloria al Señor. Oramos. Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias por permitirnos una vez más poder llegar ante tu presencia, Señor. Reconocemos, amado Dios, que lo que hacemos es por gracia y misericordia tuya, mi Señor. Pues sabemos que en nosotros no había nada, Dios mío, realmente lo que somos, lo que hacemos es por la pura misericordia y bondad que has tenido en tomarnos en cuenta. Ahora ayúdanos, Señor, tanto a mí como voy a predicar, como el que va a escuchar la palabra, Señor, a tener un corazón sencillo, humilde, Señor, pues tú das gracia, tú das sabiduría a aquel que con corazón humilde recibe tu palabra. Ayúdame a mí también a no ser arrogante ni altivo mientras predique la palabra. Lo haga con amor, con misericordia y con verdad, Dios mío, delante de tus ojos. Usa mi vida, Señor, para ser, Dios mío, de bendición, y a tu pueblo, Padre, para recibir también la bendición de parte tuya, Dios mío. Atamos y reprendemos los pensamientos negativos, la duda, la incredulidad, Dios mío. Los llevamos cautivos, Señor, a la obediencia a Cristo Jesús nuestro Señor. Todo lo que está atacando las mentes en esta hora, Padre, lo reprendemos, Dios mío. Todo dardo del diablo lo echamos fuera, Padre, y el pueblo del Señor esté listo y preparado para oír la voz del Espíritu Santo. Padre, gracias por la palabra, gracias por tu lindo amor para con nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Podemos sentarnos, mis hermanos. Gloria al Señor. Vamos a hablar, hermanos, bajo el tema la importancia de guardar el corazón. Ese va a ser el tema de esta noche, ¿verdad? La importancia de guardar el corazón, ¿verdad? Esta frase de sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, pues no se refiere literalmente al órgano, ¿verdad?, que bombea sangre a todo nuestro cuerpo, sino a la esencia interior de una persona, incluyendo sus pensamientos, sentimientos, deseos, voluntad y decisiones, amados hermanos. Eso es lo que la Biblia declara como corazón a lo que el hombre tiene en esencia dentro de él, amados hermanos. Es donde se concentran los sentimientos y de donde se toman las decisiones, y de también donde está la voluntad del hombre, gloria al Señor, para poder accionar ante cualquier situación o a lo que quiera hacer el hombre. Y nosotros, hermanos, antes de venir a Cristo teníamos un corazón que no tenía una voluntad propia, sino que tenía una voluntad dominada por el pecado. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, la inclinación cuando el hombre está sin Cristo siempre va a ser hacia el mal. Y nosotros estábamos gobernados por el pecado, estábamos contaminados, nuestro corazón, a lo que la palabra de Dios le llama corazón, estaba contaminado nuestro ser. Estábamos, hermanos, nosotros separados, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gloria al Señor, ante la presencia del Señor. Pero cuando venimos a Cristo, hermano, Dios nos dio un corazón nuevo. Dios nos transformó, nos dio una vida diferente. Él cambió desde nuestra mente, nuestros pensamientos, cambió nuestros deseos, ¿verdad que sí, hermano? Cambió nuestros anhelos dentro del corazón, cambió nuestra voluntad también para hacer la voluntad del Señor, amados hermanos. Porque antes deseábamos y tomábamos decisiones, hermanos, bajo el régimen del pecado. No podíamos ir en contra de él, éramos esclavos de la maldad, hermanos,
y a donde quiera que el pecado nos llevaba íbamos cautivos. Porque no es del hombre, dijo Jeremías, el ordenar su camino, ni es del hombre poder, hermano, enderezar sus pasos. El que puede enderezar, cambiar, transformar la vida del hombre se llama Jesucristo. Gloria al Señor. Solo Él tiene el poder para poder cambiar al hombre. Por eso es que usted ve que la psicología hasta cierto punto ayuda al ser humano. Pero el problema es que la psicología tal vez puede ayudar en la mente del hombre, pero no puede llegar al corazón del hombre, hermano. Pero hay uno que lo formó, hay uno que lo hizo, hay uno que lo creó, y ese se llama Dios. Y ese creador, hermanos, puede transformarlo, puede cambiarlo, aleluya, y hacer de usted y de mí una nueva persona. Y ahora por eso es que ya no corremos hacia el pecado. Ahora ya nuestras decisiones ya no se toman bajo esa vida pecaminosa, no, hoy se toman bajo la guianza de la palabra del Señor. Ahora ponemos a Dios primero antes de poder tomar una decisión. Antes de hacer nuestra voluntad le decimos al Señor que se haga primero tu voluntad antes que la mía, porque nosotros sabemos, hermano, el hombre nuevo que hay ahora en nosotros, ese hombre nuevo sabe, hermanos, que solo Dios tiene la verdadera guianza para una vida plena y gozosa en esta tierra, hermano. Nosotros teníamos un corazón, una esencia en nosotros, hermano, muerta, pecaminosa, sucia. Pero cuando le entregamos la vida a Cristo, la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. O sea que antes intentábamos, amontonábamos jabón sobre nuestra vida, amontonábamos lejía, amontonábamos muchas cosas para poder apartarnos del pecado, hermano. Pero Jeremías dijo: el pecado de ustedes permanece delante de mí. Pero cuando venimos a Cristo, hermano, y confesamos su nombre, le creímos en el corazón y le confesamos que Él es el Señor, hermano, y que Dios le levantó de entre los muertos, entonces fuimos salvos, fuimos lavados, fuimos limpiados, fuimos restaurados, hermanos, y ahora tenemos un corazón nuevo, hermano, un corazón que es guiado por el Espíritu Santo, porque los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios, hermano. ¿Cuántos hijos de Dios habemos aquí? O sea, tenemos un corazón nuevo. Hay una esencia diferente a como antes la había, ¿verdad, hermanos? Ahora vemos diferente la vida, hermano. Ahora no, ahora vemos diferente, andamos diferente. ¿Saben por qué? Porque el corazón duro de piedra el Señor lo quitó. El corazón que estaba endurecido a causa del pecado, el Señor agarró todos esos pecados y los lanzó al fondo de la mar, y ahora ya no se vuelve a acordar de ellos, hermano. Quiere decir que ahora somos nuevas criaturas. Ahora somos nuevas personas, hermanos, con un nuevo carácter también, porque nosotros ahora, hermanos, nos paramos ante el pecado de una manera diferente. Antes nos dominaba, aunque queríamos esforzarnos por no pecar, pecábamos, pero ahora Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, hermanos, para poder nosotros vivir para la gloria del Señor. Ahora Dios nos ha dado un corazón nuevo. Dios nos ha dado nuevas decisiones, una esencia diferente a la que antes vivíamos lejos de Cristo, ¿verdad, hermanos? Entonces ahora tenemos un corazón el cual debemos de guardar. Dios no está mandando que guardemos la esencia antigua, la esencia vieja. Al contrario, Pablo nos dice que nosotros hagamos morir las obras que antes teníamos en nuestra vida. En vez de darle lugar, nosotros debemos de ¿qué? Hacerlas morir. Debemos de crucificarlas todos los días, hermanos, y así vamos a guardar la esencia, el nuevo corazón, la nueva vida que Dios nos dio por gracia. No nos está mandando a cuidar algo que usted se ganó, algo que yo me gané. No, el Señor nos manda a guardar algo que Él ganó en la cruz del Calvario, algo que valió un precio muy elevado, hermanos, algo que para dárselo a usted gratuitamente tuvo un proceso.
Tuvo un proceso, hermano, el cual no fue fácil y comenzó desde el despojo de, hermano, del Señor descender desde los cielos y hacerse como uno de nosotros. O sea, que el proceso no fue nada fácil. Porque es fácil cuando uno, ¿verdad? Tal vez no tiene nada, juntarse con los que no tienen nada. Pero no es fácil uno ser alguien grande, hermano, y despojarse para venir a hacerse como uno de los pobres, ¿verdad, hermano? Que usted ve que los presidentes o la gente grande, cuando nomás busca beneficio, entonces se hacen a la par de la gente, pero después se olvidan. Ellos traen una motivación de quitar, pero no de dar, hermanos. Pero cuando Cristo vino, Él se negó a sí mismo, no por Él, sino por nosotros, hermanos, sino para nosotros, que tuviéramos la vida eterna, para que tuviéramos, hermanos, una vida diferente, no una vida con medios cambios, no, una nueva vida, hermanos, porque Dios no hace cambios a media. El Señor transforma completamente el corazón del hombre, quita aquel corazón pecaminoso y le pone uno nuevecito, uno de carne, uno que ame a Dios, que ame al prójimo, que ame la obra del Señor y sobre todo que ame al hacedor de la obra, hermanos, que es Dios de los ejércitos. Y entonces nosotros antes amábamos el pecado y ahora amamos a Dios. ¿Se acuerda usted cuando nos convertimos, cómo fue ese cambio? ¿Cómo fue esa transformación en nuestra vida? ¿Cómo fue que nosotros, hermanos, de un momento a otro corríamos, hermanos, sin freno hacia el mal? Hermano, era un gozo, un deleite poder disfrutar de lo malo, hermanos, y nos gozamos y lo mirábamos muy bueno el pecado. Pero yo me recuerdo que el día que Cristo vino a mi vida, hermanos, yo pude ver las cosas que antes no podía ver, perdón, hermanos. Pude ver la gracia de Dios en todos lados cuando antes no la miraba, hermano. ¿Y sabe qué vino a mi vida? Un deseo de buscar al Señor, hermano. Vino en mi corazón un deseo de orar, un deseo de ayunar, un deseo de leer la palabra, hermano. Y entonces me di cuenta que ya no era el mismo. Me di cuenta que Dios había hecho una obra grande en mi vida, hermano, cuando antes no pensaba en Él, amados hermanos, porque estaba gobernado por el mal en mi corazón. Después que el Señor, después de hacer una oración aparentemente sencilla, hermanos, pero llena de fe y llena de lágrimas delante del Señor, entonces vino a mi vida, hermano, un deseo intenso por buscar la gracia y la misericordia del Señor. Y es por eso, hermanos, que Dios nos manda a guardar el corazón. Dios nos manda a guardar lo que Él nos ha dado. Y sobre toda cosa guardada debemos de guardar el corazón. Porque hay muchas cosas las cuales podemos guardar. Porque todo lo que el creyente tiene es de Dios, hermano. Todo lo que el creyente tiene es de Dios, hermanos, amén. Y todo lo que tenemos debemos de ministrarlo bien, de guardarlo, de cuidarlo. Hasta nuestras finanzas debemos de cuidarlas bien, porque Dios nos da, pero hay un tiempo también que pueda que venga la escasez, pueda que venga la tribulación. A veces tenemos que saber apreciar los días buenos, hermano, y considerar en el día malo también, hermano, porque todo lo que tenemos es de Dios y debemos de cuidarlo. Debemos de ser buenos ministradores hasta del tiempo que Dios nos da. Debemos de cuidarlo muy bien. Pero sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, hermanos. ¿Por qué? Porque de allí dependen todas las cosas que nosotros podamos hacer. Porque como les repito, allí se centran sus decisiones, allí se centran sus emociones y también su voluntad. Por eso dijo Cristo que cuando el hombre peca, peca desde aquí adentro, hermano, desde el corazón. Allí está el adulterio, allí está la fornicación. Aunque antes sabemos que esas cosas se van metiendo por otros lugares, ¿verdad? Porque no llegan directo al corazón, no. Hay agentes que ayudan como los ojos.
Los ojos son las ventanas del cuerpo, hermano, y si nosotros no aprendemos, no nos esforzamos a guardar el corazón para el Señor, entonces no vamos a tener el debido cuidado cómo estamos usando nuestros miembros. Y es que estos ojos no se hicieron para ver todas las cosas. Estos ojos se hicieron para ver la gloria del Señor, hermano. Estos ojos se hicieron para ver el bien, lo bueno. Porque eso dice el proverbista, hermano, en un versículo de Proverbios dice que los ojos no se sacian de ver. O sea que hay en los ojos, hermano, usted nunca va a cesar de dejar de ver. Los ojos, hermano, están queriendo ver todo el tiempo. Pero si nosotros queremos guardar el corazón, entonces debemos de guardar también nuestro cuerpo, nuestros miembros, ponerlos mejor, hermano, para el servicio de Dios. Que si voy a ver con estos ojos algo que no debo de ver, mejor voy a ponerme a leer la palabra. Si voy a ver, amados hermanos, algo que es incorrecto y que sé que va a dañar mi corazón, lo que debo de ser, yo, hermanos, que quiero guardar mi corazón, es cambiar de actitud hacia lo que estoy haciendo. Y debemos de guardar todos nuestros sentidos para que nuestro corazón también sea guardado para el Señor. Porque cuando el corazón se contamina, hermano, entonces todo comienza a fallar otra vez. Entonces todo empieza a distorsionarse. Mire usted, cuando uno tiene el corazón bien delante del Señor, usted ve que hay gozo, ¿verdad que sí, hermano? Hay paz, hay alegría en nuestro corazón. Y usted ve que esa permanece aunque usted no tenga cosas terrenales a montones, digámoslo así. Aunque esté pasando necesidad, usted está tranquilo, usted está seguro, usted tiene una paz que a veces uno se pregunta de a dónde viene esa paz, porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, pero para aquel que anda correctamente delante del Señor, no solo en lo que se ve, sino desde su interior hay integridad, hermanos, porque a veces ahora... Muchas veces, más en estos tiempos, y siempre ha existido, hermano, que hay personas que les gusta aparentar lo que no tienen dentro de su corazón. Y Dios odia eso, hermano. Dios aborrece esas cosas. Dios aborrece la hipocresía. Dios aborrece, hermano, los que queremos aparentar algo que no somos delante de la gente. Podemos hacerlo, pero acuérdese que allá hay uno que sus ojos rodean toda la tierra, hermanos, y que a donde quiera que estemos, hermanos, aún este cuerpo no es impedimento para que Dios pueda escanear, pueda sondear nuestra vida y pueda saber quiénes somos nosotros. Por eso Jesús, hermanos, dice en el libro de Juan que Él no se fiaba de los hombres. Porque ¿sabe por qué? Porque Él conocía el corazón de todos los hombres y no tenía necesidad de que alguien le dijera quién eran esas personas. El Señor nos conoce. El Señor sabe qué hay en el corazón nuestro. El Señor sabe qué estamos realmente haciendo interiormente, hermanos, si de verdad le estamos sirviendo a Él o si en el corazón realmente nosotros estamos lejos de la presencia del Señor. Pero usted puede decir, pero yo canto, yo levanto adoración al Señor. Acuérdese que eso se puede hacer de boca para afuera, pero Dios no quiere que solo le alabemos de labios, sino que Dios quiere que le alabemos de corazón, hermano. Por eso es que Él no busca predicadores, hermano. Él no busca hombres, aleluya, quizá esos Dios los forma. Pero Él lo que anda buscando son adoradores, hermano, que le adoren en espíritu y en verdad. Porque eso sí es de uno, guardarse para poder uno ser un verdadero adorador. El compromiso es de uno, hermano, el poder guardarse para el Señor, el poder guardar el corazón para que no se contamine con ninguna cosa de este mundo, porque Dios no habita en templo sucio,
dicho, Dios no habita en templos o en corazones corrompidos. No, Dios por eso primero que hizo, nos santificó, nos limpió, hermanos, y después de eso Él puso su Santo Espíritu en nosotros, hermanos, porque no se puede echar vino nuevo en odres viejos, hermanos. Dios no puede depositar la presencia suya en un corazón corrompido. Pero si nosotros estamos en esa condición, la sangre de Cristo todavía tiene poder. La sangre de Cristo todavía nos limpia de todo pecado. Si nosotros queremos seguir disfrutando de la gloria del Señor, el Señor nos dice: el que confiesa su pecado y se aparta de él alcanzará misericordia, hermano, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por eso usted ve en David, hermano, un hombre que vivía bajo la ley, pero que sabía que Dios es un Dios santo, que Dios es un Dios que no habita, hermano, que no se complace en la maldad, hermano. Y por eso él, cuando ora, cuando clama, cuando pide al Señor por la misericordia de Dios por causa de su pecado, el David lo que pide es que Dios le limpie, le dé un espíritu nuevo, que lo limpie. Igual usted ve en Jeremías, él dice: límpiame, lávame y seré limpio, sáname y seré sano, hermano. ¿Por qué? Porque esos hombres sabían que ante Dios no podemos andar sucios, hermano, que ante Dios, hermano, podemos venir sucios, pero no podemos andar sucios ante Dios. No podemos andar corrompidos ante Dios, porque eso nos va a llevar al fracaso espiritual, a la muerte espiritual, porque no vamos a poder gozar de la presencia del Señor, hermano. Por eso es que estos hombres reconocían: lávame y seré limpio, porque solo Dios puede limpiarnos, hermano. Solo Dios puede santificar al hombre. Solo Dios puede sacar la suciedad que en el hombre hay cuando le abre las puertas al pecado, porque el pecado no es algo lindo, no es algo hermoso. El pecado es suciedad. El pecado es, hermano, desobediencia. El pecado, hermano, es, amado hermano, ir en contra de las leyes del Señor, y estas ensucian el alma. Pero no hay cloro que nos pueda limpiar, no hay lejía que nos pueda limpiar, hermano. Imagínense que si estas cosas que nos pudieran limpiar fueran demasiadas caras, hermano, y los pobres no las pudieran comprar para limpiar su alma, qué terrible fuera, hermano. Pero sabe que la sangre de Cristo fue derramada no solo para nosotros, dijo el apóstol Juan en su carta, sino también dice por todos los pecados de todo el mundo, hermano. Así que los pobres, los ricos, todas las personas, no importa la clase social que tenga, si está sucio, la sangre de Cristo lo limpia. La sangre de Cristo nos limpia. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, y así nosotros podemos seguir recibiendo la bendición del Señor. Y fíjese que yo, poniéndome a meditar en la palabra acerca de guardar el corazón, nosotros vemos en la palabra que nunca fue fácil hacer esta cosa que Dios nos pide, hermano, porque hacer lo bueno cuesta. Guardar las cosas que tienen valor no es fácil, ¿verdad, hermanos? Mantener la familia unida no es una tarea fácil. Guardar el matrimonio, como dice la palabra del Señor, hermano, que uno no vaya a caer en una cuestión desagradable al Señor, no es fácil, ¿verdad, hermano? Guardarnos para nuestra esposa o guardarnos la esposa para nuestro esposo, que para mí es algo preciado, para ustedes no, hermano. Amén, hermano. Entonces es muy difícil hacer las cosas buenas, pero ¿sabe qué? Vale la pena, hermano. Vale la pena nosotros guardar lo que Dios nos ha dado. ¿Sabe por qué? Porque Dios, hermano, es por gracia que nos los ha dado. Y usted puede decir: pero yo ni lo pedí. Con mayor razón usted debe de guardarlo. Con mayor razón usted debe de cuidar esa nueva vida que Dios le dio.
usted quiere volver a la antigua vida que tenía? Una vida llena de tristeza, lo que teníamos antes, una vida inestable. Y si algunos están inestables dentro de la iglesia es porque quieren, porque el Señor aquí está para fortalecernos, el Señor está para ayudarnos. Él prometió y dijo: no te dejaré ni te desampararé, hermano. Es la promesa del Señor. Y si no vivimos vidas dichosas, plenas, gozosas dentro del evangelio, hermano, entonces es porque queremos, pero realmente la vida que Dios nos ofrece a nosotros es una vida llena de gozo. Y esto no quiere decir que Dios nos va a eximir de que nosotros no tengamos pruebas. Es que la prueba no es tipo de que nosotros perdamos el gozo. No, el apóstol Pedro y Santiago también nos dicen que nosotros, cuando nos hallemos en diversas pruebas, nosotros tengamos sumo gozo, tengamos suma alegría. ¿Y sabe por qué hay que tenerla? Porque, hermano, Dios nos ha dado la salvación. Dios nos ha dado algo que ni los ricos pueden obtenerlo con dinero, ni con la fama tampoco. Dios nos ha dado la oportunidad de que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: no se regocijen porque los demonios se sujetan en mi nombre, sino que ustedes alégrense, regocíjense, no porque su nombre va a estar escrito en el libro de la vida, sino porque su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y qué precioso, hermanos, porque sabemos nosotros que cuando aquel día, hermanos, llegue, nosotros vamos a entrar, aleluya, y vamos a tener amplia entrada ante la presencia del Todopoderoso. Y eso, hermano, solo lo hace Dios gratuitamente para nosotros. Por eso es que nosotros es menester que nos guardemos para el Señor, que cuidemos lo que Dios nos ha dado. Pero hoy estamos viviendo en tiempos de menosprecio, en tiempos donde la gracia de Dios se está menospreciando, donde la vida que Dios nos ha dado, el corazón, las cosas, hermano, porque qué lindo es tener paz, ¿no, hermano? Qué hermoso es tener gozo, qué alegría poder uno entonar a Dios una alabanza de corazón, hermano, y cómo se regocija nuestra alma, cosa que no lo logró el alcohol en nuestra vida, no lo logró la pornografía, no lo logró el tener las mujeres, aleluya, que buscábamos, no lo llenó las riquezas, hermano, y Cristo vino y un día, hermano, llenó nuestro corazón de alegría. Y cambió nuestro lamento en baile, cambió nuestro, aleluya, nuestra tristeza en alegría. Y hoy, hermano, de repente lloramos porque nos acordamos, hermano, que antes vivíamos sin Dios y vivíamos sin esperanza, pero cuando vino Cristo, hermano, todo cambió. Había motivación en nosotros. Mire que yo a los 21 años deseaba la muerte, yo se los he dicho, hermano, pero gracias a Dios que siempre me dio mucho temor el poder atentar contra mi vida, porque sabía Dios de la eternidad que había, hermano. Y yo decía: no, yo no me voy para el infierno. Pero la voz venía a veces, el diablo, hermanos, por los diferentes problemas que tenía. A veces andando en el mundo venían pensamientos de acabar con mi vida, hermanos. Pero ¿sabe qué, hermano? Desde el día en que Cristo llegó a mi vida, hermano, nunca ha habido deseo de quitarme la vida. Nunca ha habido deseo de echarme para atrás, a entristecerme por las cosas de este mundo. Al contrario, hermano, en mi corazón hay paz hoy. En mi corazón hay alegría y hay optimismo y ganas de vivir, pero no vivir para este mundo, que lo que me dio fue tristeza, sino vivir para el dador de la vida, hermano, porque yo sé que el diablo no vino sino para matar, para hurtar y para destruir. Pero mi Cristo vino para darme vida y para dármela en abundancia. Pero hoy estamos en un tiempo donde la gente no aprecia la presencia de Dios, no aprecia lo que Dios le ha dado. ¿Sabe cómo a veces lo demostramos? Cuando nosotros, hermanos, no le servimos como debemos de servirle.
que no nos cuidamos para el Señor, llevamos una vida como nosotros bien nos parece, como nosotros queremos, hermano, y nos contaminamos el corazón, la esencia, el interior de nosotros con muchas cosas. Amén, hermanos. Y mire que siempre fue un gran reto guardar el corazón. No crea que, aleluya, a los hombres de aquel tiempo no les fue difícil poder guardar el corazón. Pero ellos tomaron una decisión en sí mismos. Porque, hermano, realmente Dios nos da las bendiciones, pero de nosotros es saber ser gratos con Él. Ser agradecidos con Dios es demostrar, hermano, a través del cuidado que le damos a las cosas que Dios nos ha dado. Ser grato no es decirle gracias al Señor solamente, sino que ser grato con el Señor, ser un hombre agradecido, es que con los hechos nosotros le demos gracias al Señor. Porque usted le puede decir gracias, pero después ir, hermano, y hacer lo que la palabra de Dios no quiere que usted haga. Y como dice la Biblia, nosotros negamos la palabra o la eficacia de nuestras palabras por nuestra conducta. Y es por eso que le digo yo, hermanos, que la gratitud se demuestra a través de las acciones, a través de cómo le sirvo al Señor, a través de cómo me entrego a Dios. Me estoy entregando en santidad, me estoy entregando a Él al servicio, me estoy entregando a Él como debo de entregarme, porque al que mucho se le da, así también es la demanda. Y usted sabe de dónde Dios le sacó, y usted no puede ser que solo con palabras usted le diga gracias, pero con sus acciones niega la eficacia de la obra de Dios que está haciendo en su vida. No, hermanos, aquí se trata de hacer desde el corazón y en acciones para la gloria del Señor, porque Dios no nos llamó para inmundicia, Dios nos llamó para santificación, Dios nos llamó para alabanza de su gloria, Dios nos llamó, hermanos, para que seamos su especial tesoro. Como el pueblo de Israel, Dios nos lo sacó de la tierra de Egipto para que Él fuera y adorara becerros en el desierto. Dios nos lo sacó para que fuera y adorara a Astarot, a Milcón, a nadie de eso. Dios sacó al pueblo de Israel para que el pueblo le adorara en el desierto. Deja ir a mi pueblo, dijo Moisés, porque este pueblo Dios lo va a liberar para que vaya al desierto y adore. Es que Dios no te ha sacado de la condición en que antes estabas para que sigas en la misma condición. No, el apóstol Pablo nos dice en Gálatas 5:1: está pues firme en la libertad con que Cristo ha hecho libre. Cristo nos hizo libre, hermano, pero no libres para seguir en el pecado, para seguir accionando mal, para no darle un servicio a Dios que a Él le agrade. Dios nos sacó, hermano, de tierra de servidumbre para que le sirvamos solo a Él. Que dioses están tomando tu corazón, que estás permitiendo en tu vida, que está desagradando de los ojos de Dios. Parece buen creyente delante de la gente, parece buen cristiano, buen santo, pero en la intimidad estás haciendo lo que a Dios no le agrada. Dios no te ha sacado para que sigas en lo mismo. Dios te sacó con propósito. Tú eres su especial tesoro. Si obedeces su palabra, Dios va a cumplir lo que Él ha prometido contigo. Porque la promesa de Dios es que si nosotros guardamos la palabra de su paciencia, Él también nos librará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y los que me
aman, dijo Cristo, mi palabra guardarán. Para eso Dios te llamó, no para hacer tinieblas otra vez. Allá estabas escondido entre montón de escombros lleno de tinieblas. El diablo te tenía atado, pero Dios te llamó del reino de las tinieblas a su luz admirable, no para que te quedes sirviendo como quiera. Dios te llamó para que anuncie las virtudes de aquel que te ha salvado y te ha rescatado de la vana manera de vivir. Pero hay menosprecio en nosotros. Hay menosprecio en nuestro ser, en nuestra alma. ¿Sabe qué? Cuando vamos y nos revolcamos en el mal, hermano. Vosotros erais tinieblas, dijo el apóstol Pablo en Efesios 5. Pero ahora ya no somos hijos de las tinieblas. Tenemos a un Padre que nos dio la luz de Cristo, hermano. Y esa luz era verdadera, hermano. Esa luz anduvo en el mundo, hermano. En el mundo anduvo y el mundo no le conoció, hermano. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero gloria a Dios que en medio de esas tinieblas la luz de Cristo resplandeció en nuestros corazones. Y estamos aquí por gracia. Y debemos nosotros, hermanos, con nuestras acciones poder glorificar al Señor. Poderle dar gracias a Dios con nuestros actos. Es hermoso escuchar una oración de gratitud, hermano, de darle gracias a Dios. No estoy diciendo que lo deje de hacerlo, hágalo. Pero también cuando se levante de la oración, hermano, accione delante de la presencia de Dios. Porque usted ya no es esclavo más del pecado. Y no debe de serlo, hermano. Usted, Dios le ha dado vida nueva. Usted, Dios le ha dado vida nueva. No le ensucie, no ensucie sus vestiduras, hermano. Y si las ha ensuciado, déjeme decirle una verdad, hermanos, que todavía Cristo tiene poder para sanar, tiene poder para limpiar, tiene poder para restaurar. No todo está perdido. Si te sientes en este momento quizás sucio, el Señor todavía puede limpiar tu corazón y tu alma y prepararte para su venida, porque especialmente guardamos este corazón, esa vida que Dios nos ha dado para la venida de Cristo, hermano, para cuando el Señor venga. Por eso dice el apóstol Pedro, hablando de la venida del Señor, que porque sabemos estas cosas, dice que nos encuentra el Señor sin mancha. O sea que nos guardamos para Dios, no solo para vivir una vida feliz en esta tierra, sino porque Cristo fue a preparar moradas para vosotros, para que donde Él esté también nosotros estemos. Pero déjeme decirle que allí no va a entrar carne ni sangre. Allí no va a entrar ninguno practicante del pecado. Allí no va a entrar ninguno sucio o con otras vestiduras. No, allí van a entrar los que han sido lavados con la sangre del Cordero. ¿Y quiénes son esos? Esos son los que han sido lavados por la sangre del Cordero, los que van a estar allá. Tal vez usted ha pecado, ha fallado, está mal delante de Dios, pero ¿sabe qué? Tiene oportunidad, tiene una chance de arreglarse con el Señor, porque si algo tenemos de Dios es que Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. ¿Y sabe qué significa la palabra bueno? Es la naturaleza de inclinarse a hacer el bien al hombre. Y Dios, hermano, es bondadoso por naturaleza. Él quiere hacer el bien a la gente, y no hay más bien que perdonarle sus pecados. No hay más bien que limpiar, que purificar el corazón del hombre. Por eso usted siéntase dichoso, porque usted no sirve a un Dios, hermano, que a la primera lo destruye. No, tenemos a un Dios de oportunidades. Tenemos a un Dios, hermano, que sabe restaurar. Los hombres
hombres te pueden dar la espalda, los hombres te pueden maltratar y decir que para ti no hay oportunidad, pero el que da oportunidades no son los hombres, el que da la oportunidad es Dios. Y si Dios te ha abierto las puertas para que tú te levantes, levántate en el nombre de Jesús. No te levantes en el nombre de los hombres, no, levántate en el nombre de Jesús. Resplandece con la gracia de Dios nuevamente, hermano. Porque el llamado de Isaías, hermano, no solo es a los pecadores, a los que allá afuera desconocen de Dios, sino también el llamado de Isaías dice que el hombre impío deje sus pensamientos. El hombre conocedor de la palabra de Dios, Dios también le hace ese llamado. ¿Y sabe qué es lo que continúa en el texto? Dice: y vuelva hacia el Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Oiga, qué hermosura, hermano, que tenemos la oportunidad de que si ahorita hemos descuidado nuestro corazón y en nuestro corazón habita, alberga maldad, alberga la suciedad, alberga cosas que no deben de estar, y usted lo sabe, que quizás haya rencores, que quizás haya celos, haya envidias, haya quizás un malestar con algún hermano. Eso va a contaminar su ser, hermano. Sáquelo en el nombre de Jesús. Pero no va a poder solo. Mejor venga a la presencia del Señor y dígale: Señor, yo estoy actuando hasta hipócritamente. Porque cuando uno tiene algo dentro del corazón, lo que está haciendo es actuar. Oiga esta palabra, es pretender. Y las pretensiones ante Dios no sirven. Pretender no es bueno. No, hermano, Dios dice que nos amemos de corazón, no de palabras, no de lengua, sino en hechos y en verdad, hermano. Por eso es que no podemos permitirle a las cosas que de este mundo, o a las cosas de la carne, o a las cosas que el mundo nos ofrecen, que puedan contaminar nuestro corazón. Pero si se ha contaminado, está la fuente todavía abierta. ¿Por qué nosotros buscamos fuentes que no retienen agua, que no nos pueden ayudar, que no nos pueden salvar, que no pueden hacer nada con lo que adentro hay? Usted lo sabe, y busca una ayuda por acá y se va para este lado y busca amistades para ver si se le pasa eso. Eso está en el corazón, y en el corazón solo Dios puede sacarlo. Lo que hay en el corazón del hombre, solo Él puede sacarlo, meter su mano y arrancarlo de raíz, hermano. ¿Por qué? Porque solo a Él se le da la autoridad. ¿Por qué? Porque Él es el único que venció el pecado. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Esa palabra es poderosa, hermano. Es que Él venció el pecado. Y el pecado, hermano, si usted viene al Señor, el Señor lo saca el pecado de su corazón. Porque Él es Señor aún, hermano, porque lo venció. Él es Señor aún de la misma muerte, hermano. Y la muerte misma le obedece, hermano. Por eso es que en el Apocalipsis dice que va a lanzar a la muerte al lago de fuego. Va a lanzar el Hades y va a lanzar a todos aquellos, hermanos, que sirvieron al mal. Oiga bien, el dominio al cual servimos nosotros. Pero no podemos desaprovechar y seguir viviendo como queremos en este mundo. O sea, aunque estamos en un mundo, hermano, que como en aquel tiempo, le repito, era muy difícil guardar el corazón, guardar su vida. Pero hoy también vivimos en un tiempo difícil. Vivimos en un tiempo donde todo es permitido. Vivimos en un tiempo, hermanos, donde el libertinaje está en su mayor esplendor. ¿Verdad que sí, hermano? Donde es fácil pecar, porque hoy hasta la tecnología se presta para que nosotros más fácilmente pequemos. Ahora, hermanos, el pecado realmente, como dijo Dios a Caín, hermanos, el pecado está a la puerta. Ese pecado, el pecado está esperándonos. La maldad está, hermano, queriéndose apoderar de nuestra vida nueva que Dios nos ha regalado. Estamos viviendo, hermanos, en tiempo donde nos ha tocado vivir a nosotros en medio de una generación maligna y perversa.
De todo se aprueba, donde a lo malo ahora le llaman bueno, hermanos, y a lo bueno le llaman malo. A esto es lo que hemos llegado ahora y nos ha tocado vivir en medio de esta situación. Pero no es de extrañarse, porque Cristo dijo que en los últimos tiempos, hermano, los días serían como en Sodoma y como en Gomorra, hermano. Un libertinaje, hermano, la perversidad moral, sexual estaría en su mayor apogeo, y es lo que estamos viviendo en medio de esta generación. Nos ha tocado vivir en medio de los tiempos, como Cristo profetizó, que serían como en los días de Noé también, que la gente estaría casándose y dándose en casamiento. O sea que los tiempos que estamos viviendo no son tiempos fáciles, hermano, pero aún así debemos de esforzarnos, debemos de pelear la buena batalla de la fe. No importa que el mundo se desvíe, no importa que la gente, aún los allegados de nosotros, porque en los postreros tiempos dice el Espíritu que muchos apostatarían, hermano. Mucha gente se va a apartar de la fe y usted los va a ver fornicando, adulterando, pero van a decir que eso no es nada, que así se puede vivir y servir al Señor en medio de esta generación adúltera y pecadora. Nos ha tocado vivir, pero sobre todo eso nosotros tenemos, hermano, el Espíritu Santo, que la Biblia dice que el que está con nosotros es más fuerte que el que está allá en el mundo, hermano. La Biblia dice que nuestra fe ha vencido a este mundo. Entonces estamos viviendo en una generación tremenda, hermanos, donde es fácil que nuestro corazón se pueda desviar hacia lo malo, que se pueda desviar ante el pecado. Y así le tocó, como por ejemplo, si usted ve que a Daniel no fue un lugar fácil donde fue. No, Daniel fue a Babilonia, donde se practicaban las peores orgías, donde se practicaban los pecados de idolatría, donde allí había un descontrol moral y espiritual también. Pero ¿sabe qué hubo en Daniel? Hubo una propuesta en su corazón, hubo una convicción en su vida, hubo una decisión en su corazón. Y dice Daniel capítulo 1 verso 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse, hermano, con la comida del rey, hermano. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando uno quiere se puede. Cuando en el corazón hay agradecimiento por lo que Dios ha hecho, hermano, aunque el mundo se vaya, hermano, corriendo al pecado, o aunque a veces entre la misma iglesia la gente se vaya para el mundo, el hombre que ha propuesto en su corazón servirle al Señor, hermano, este va a permanecer fiel. Y no importa si está en el templo, no importa si está en Estados Unidos, no importa si está en El Salvador, en Guatemala, en donde quiera, el que quiere servir a Dios de corazón y en santidad y guardarse para Él, lo va a hacer porque tiene una propuesta en su corazón. Porque yo me admiro, hermanos, de personas que vienen de su país, de personas que según ellos, porque ellos sabrán si es verdad, eran personas consagradas al Señor, que en sana doctrina, en sana palabra enseñado, que hasta a veces vienen a decir a la iglesia: allá en mi iglesia era más rígida la doctrina todavía, era más dura la palabra, era la palabra más fuerte que la palabra que se predica aquí. Hay gente, hermano, que profesa esas cosas, pero cuando nosotros las venimos a ver aquí el servicio, ya vienen con los pelos pintados, ya vienen con ¿me entiende, hermano? Ya vienen con cosas raras. ¿Y a dónde está la sana doctrina que tenía? Es que no había una propuesta en su corazón. Servía quizás porque estaba su papá allí, servía a Dios de corazón aparentemente porque estaba su mamá. Pero mire, hermano, el que ha propuesto en su corazón, aunque vaya a la misma puerta donde está el pecado, hermano, no por voluntad propia, sino que le toque estar ahí, hermano, el que se ha propuesto en el corazón servirle al Señor de verdad, no importa dónde esté, porque sabe que el que honra a Dios también, Dios le va a honrar donde quiera que estemos. Por eso no busquemos servir de apariencia, busquemos servir al Señor de corazón.
Como le digo, la gente, la doctrina que se predicaba en tal lugar era más dura, era más difícil. Aquí empantalonadas las mujeres, aquí con unas doctrinas ya distorsionadas. ¿Y a dónde está esa adoración, ese servicio genuino? Era una mentira, era un engaño. Daniel, hermano, mire, Daniel venía enseñado por la palabra y allá servía porque era un príncipe. Era alguien, hermanos, que sobresalía en su pueblo. Por eso es que él dice que eligiera a los príncipes Nabucodonosor, gente sabia, gente entre los que sobresalían del pueblo de Israel. A estos tráigame, a los sabios. Pero hermano, ese servicio, esa adoración, esa motivación de su corazón no era una motivación porque el pastor le decía, porque los hermanos me miraban, porque ante el pueblo de Israel tenía que mantener yo una actitud correcta. No solo porque yo predico, debo de mantener una actitud correcta ante Dios. No importa si estoy en la banca, yo tengo que servir a Dios de corazón, porque eso tiene que ser una propuesta en mi vida personal de servir al Señor. Que algunos sirven porque otros sirven a Dios y lo ven y hacen lo que hacen. Pero cuando ese hermano se desvía, se van, ya no vuelven cuando un hermano o algún pastor se desvía de la sana doctrina, van tras ellos. Eso no es posible cuando uno tiene una decisión firme en el corazón, hermano. Aunque te lleven a Babilonia, aunque el diablo te ofrezca todo lo que te quiera ofrecer, tú vas a pararte firme, hermano, no con la fuerza tuya, sino con mi Espíritu Santo, ha dicho el Señor. Porque esto no es con espada. Al diablo, al mundo no se vence, hermano, solo porque tenemos fuerza, ni porque somos jóvenes. No, esta batalla se gana buscando al Señor. Por eso Dios nos dice: fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese es el llamado del Señor para poder mantenernos con un corazón firme a servir a Dios voluntariamente, hermano. Entonces, y un punto muy importante, por qué realmente debemos de mantener un corazón limpio, es porque queremos mantener la comunión de Dios en nosotros. Queremos mantenernos en comunión, con Dios. Queremos mantener esa relación con Dios. Amén, hermano. Porque el que ha conocido a Dios no desea que la presencia de Dios se vaya de su vida. No, porque lo que más tenemos, lo más grande, es la gloria de Dios en nuestros corazones, es la presencia de Dios en nuestra vida. Lo más grande que usted tiene no es su carro, no es su familia, no es, hermano, la casa lujosa que tiene. No, lo más grande que un hombre puede tener es la gracia de Dios en su vida, es la presencia del Señor, y la debemos, hermanos, de cultivar y de guardar. ¿Cómo? Guardando nuestro corazón de toda contaminación. Oiga lo que dice el libro de Corintios capítulo 2, hermanos. Mire, Corintios capítulo 6, 2 de Corintios, dice, por lo cual, verso 17 del capítulo 6, por lo cual dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Oiga bien. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, oiga bien, en el capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué dice? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad ¿en qué? En el temor de Dios, hermano. O sea que es un reto de nosotros poder guardarnos para el Señor. ¿Para qué? Para que el Padre tenga comunión con sus hijos, hermano. Porque mire, si le voy a decir algo que nos separa de Dios, es el pecado. Y usted lo sabe, cuando usted peca, automáticamente, hermano, uno siente un bajón. Cuando uno le falla al Señor, uno siente, hermano, una desesperación. Eso lo siente el que ama al Señor, el que ha tenido una vida nueva, el que ha experimentado la gracia del Señor, la regeneración en su vida. El que nunca ha sido regenerado jamás va a sentir una culpa por el pecado, ni culpa va a sentir. Pero el verdadero creyente, al momento que le vaya al Señor, sabe que algo se ha roto allí. Y mire lo que dice la Biblia en el libro de Génesis. Dice que Dios, hermano, cuando el hombre pecó,
Cuando el hombre pecó, ¿qué es lo que hizo? Se escondió, huyó. Porque eso es lo que hace. No es que Dios quiera alejarse de nosotros. El pecado hace que nos apartemos de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? El hombre se apartó porque el hombre conocía que Dios es santo. Dios es santo, hermano. Por eso es que yo me admiro en la escena en el cielo, hermano, como los serafines, hermano, y los querubines tienen que taparse su rostro. O sea, oiga bien cómo es que ellos reconocen. ¿Saben qué reconocen en el cielo? Que Él es santo, 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 y que la gloria de Dios llena toda la tierra, hermano. Y cuando alguien se entrega al Señor, lo primero que conoce de Dios es su santidad. Amén, hermano. Usted reconoce que ya no puede volver a andar pecando. Uno dice, no, ya no quiero pecar más, como dice el coro, que dice, el cielo es el trono de mi Dios y la tierra el estrado de mis pies, dice el Señor, hermano. Por eso dice, yo ya no quiero más pecar. ¿Cuántos tienen ese deseo, hermano? El que conoce a Dios ya no tiene ese deseo de andar practicando el pecado, hermano. ¿Sabe por qué? Porque él sabe que eso es lo que lo había separado de la presencia de Dios. Pero Dios en Cristo Jesús ya nos santificó, ya nos reconcilió, nos justificó en el nombre poderoso de Jesucristo, hermano. Por eso le digo, hermano, que la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos. Él nos reconcilió consigo mismo. Y esa escena la vemos en Génesis. Que lo bueno es que Dios es el que busca al hombre. Bueno, es que porque el hombre en el pecado huye el impío sin que nadie lo persiga. Huye la gente porque ahí el pecado lo acusa, el diablo lo acusa. Todo, hermano, se siente acusado, pero ya no se sienta acusado más. Venga Cristo, que Él clavó el acta de los decretos en la cruz del Calvario y avergonzó a aquellos que le acusan, avergonzó a los demonios, avergonzó a las potestades y al mismo diablo. Le dijo, aquí está por lo que acusas a mis hijos, aquí está el pago, aquí está la sangre. Yo doy mi vida por rescate por mucho. Usted fue uno de los rescatados y no debe de sentirse acusado. Hoy puede salir de aquí justificado. Dice la Biblia, hermanos, que tenemos paz para con Dios por medio de la fe. Cuando venimos a Cristo arrepentidos, el Señor nos justifica y ya no andamos corriendo. Ahora salimos a la calle tranquilos y hay balacera y hay lo que pueda haber. Hubo 2 muertos, 3 muertos, no importa, yo estoy seguro en la mano de Dios. Ahora ya no temo a la muerte, hermanos, porque sé que yo estoy en las manos del Señor. Por eso no temamos, manada pequeña, porque a Dios le ha placido darnos el reino de los cielos. Entonces esa escena la vemos allá. Usted ve que se rompió esa relación de Dios con el hombre. Y entonces Dios tuvo que llamar al hombre. No fue el hombre que le dijo, Dios, ayúdame, ¿verdad que no? Es que el hombre huye, corre cuando el pecado lo hace, que lo acuse, y el diablo tirándole dardos. Ya Dios no te va a perdonar, ya Dios no te puede ayudar. Mira lo que has hecho. Así acusa el diablo cuando uno peca, cuando uno le falla al Señor. Y otra cosa también, que nuestra naturaleza no tiene el poder porque estamos en pecado, estamos en esclavos. Dice la Biblia que el que comete pecado es esclavo del pecado. O sea, hay una esclavitud donde usted, aunque a veces quiere pensar que Dios le va a ayudar, pero vuelve otra vez esa esclavitud y le dice, no, tú no vas a poder, pero usted puede. Usted puede, si usted está en esa condición, aquí está el Señor. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. Ahora es la oportunidad que podemos salir de este lugar, hermanos, llenos de la paz de Dios. Pero esa paz no es solo por así. Hay que arrepentirnos y reconciliarnos con el Señor si nosotros le hemos fallado. Ya estaba Adán escondido. Y Adán, ¿dónde estás tú? Es que tuve miedo, Señor, y me escondí. ¿Y por qué tiene? Porque se vieron desnudos. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? No, y empieza a incurrir el hombre a ser, hermano, justificado por él mismo. Porque eso es lo que, no, hombre, si fue ella, fue él, fue la otra que me hizo pecar. No,
Pecamos porque no había una proposición en nuestro corazón. O dejamos que nuestro corazón se debilitara. Dejamos la oración a un lado. Dejamos la palabra de Dios. Y mire que el problema es que para preservar este corazón en santidad al Señor, no hay que descuidarnos de esta palabra. Porque con qué limpiará el joven su camino, con guardar la palabra del Señor. Y dice en el verso 11, hermano, los dichos de tu boca he guardado en mi corazón. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Cuando nosotros caemos, cuando nosotros pecamos, es porque hemos entrado en soberbia. ¿Cuál soberbia? En dejar la palabra de Dios en un lado, de dejar la oración, dejar la oración a un lado y pensar que así podremos estar firmes contra el pecado. El pecado es un Señor que tiene fuerza. El pecado es un Señor. Por eso la Biblia dice: no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales. Él tiene poder, hermanos, pero más poderoso es el que está en la vida de aquel que se entrega en las manos del que pudo vencer al pecado, hermano, en la cruz del Calvario. Porque no tenemos un sumo sacerdote. No tenemos alguien que no se compadezca de nuestras debilidades. No, hermano, tenemos a uno que fue tentado en todo. El Señor conoce nuestra vida. El Señor sabía que Adán iba a pecar, hermanos, pero sabe que él ya tenía un propósito, hermano, ya tenía un plan. Por eso la Biblia dice en Pedro, hermano, dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo, el Dios del cielo ya tenía preparado un cordero, hermano. Ya tenía un plan el Señor. Y entonces el diablo pensó que había destruido a Adán y la relación de Dios con Adán. Y sí, en ese momento hubo una ruptura, pero una ruptura momentánea, temporal, porque después el Señor, hermano, tipifica por esa palabra allí el cordero que iba a venir en este tiempo, en el tiempo que Cristo vino. Y él, hermano, aleluya, sacrificó un cordero, hermano, y de ese cordero le puso vestidura, porque aquellos hombres se habían hecho delantales, hermano, con hojas de higuero. Querían tapar su pecado, pero no podemos tapar el pecado. No podemos solo ponerle, hermano, paños tibios sobre la maldad que hemos hecho. No, aquí hay que venir al Señor porque Él tiene la solución. Aquí hay que venir ante el Señor porque Él es el único que puede limpiarnos de toda nuestra maldad y poder restaurar la relación que antes podíamos tener, hermano. Dios nos restaura. Dios restaura, hermano. Dios restaura. Si tú has perdido la fe, yo te digo en esta noche, Dios restaura. Porque puedas estar en el templo pero no tener una relación con Dios, y Dios puede restaurar esa relación y Él te busca. Por eso te envía esta palabra. Tal vez no eres Adán, tal vez tú eres Pedro, tú eres María, tú eres José, no importa quién sea. Dios te dice: ¿dónde estás tú? Él quiere ayudarte, Él quiere volver a tener una relación contigo. Y hubo sangre de por medio. Sacrificó un cordero y había sangre de por medio. Y le puso la ropa de santidad, hermano, porque Dios nos viste y nos quita aquellos trapos que traemos del mundo andrajoso, sucio, hermanos, porque todos venimos contaminados. Por eso es que usted a veces no se ha preguntado por qué Dios decía: vayan, mátenme hasta los animalitos, porque cuando el pecado entra contamina todo, hermano. Contamina hasta nuestro cuerpo, porque hasta nos enfermamos. Mire David, hermano, con su pecado dice que la carne, la piel se le pegó a los huesos, hermano, ya estaba muriendo ese hombre. Pero mire, hermano, cuando Dios llega con la palabra, porque Dios es que nos busca, hermano, aún para restaurar al hombre. Es Dios que toma la iniciativa, hermano, porque usted ve que le envía al profeta Natán. ¿Verdad que sí, hermano? Que Dios es bueno, hermano. Él es inclinado a hacer el bien al hombre, hermano. Mire, a veces una, dos veces hace el bien, pero Dios es bondadoso, Dios es misericordioso. Y ya le envió a Natán. Mira, Natán, yo sé, le envió a Natán a David. Le dice: mira, David, yo sé que, ¿verdad? Pues no le quiso decir de una vez, pero yo sé que tú estás en problemas, ¿verdad? En otras palabras, tú estás en problemas, estás enfermo.
le vamos a dar la parábola, ¿verdad? Lo que Dios te manda. Y tú estás en esta condición, tú eres el que está en esta condición. Y estás así por tu pecado, estás así porque le has abierto las puertas del pecado, las puertas de tu corazón al pecado. Pero ¿sabes qué? Dios te manda una solución hoy. Dios te manda, mire, y David se tiró allí, hermano, arrepentido, pidiéndole perdón a Dios y pidiéndole que creara en él un espíritu limpio, un corazón limpio, para que le devolviera el gozo de la salvación de su alma. Porque eso es que eso demuestra un verdadero arrepentimiento. Eso demuestra que usted quiere, hermano, ser restaurado por Dios. Cuando en usted, hermano, hasta ni considera que merece ser restaurado. Y él, mire, se tiró, se humilló, lloró, se lamentó, hermano. Y como aquel hijo pródigo que ni pidió también, hermano, quizás que lo pusieran en algo dentro de la casa de Dios. Ese es un verdadero arrepentimiento y una persona que anhela la presencia del Señor, que desea la gloria del Señor, que no anhela los privilegios, porque los privilegios los podemos tener sin presencia de Dios, sin la gracia de Dios, y podemos predicar, pero lejos de Dios nuestros corazones. Por eso dice la Biblia que a veces de este pueblo de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. No se trata, hermano, de estar en un lugar, se trata de estar en el Señor, se trata de que la gloria de Dios esté con nosotros. ¿Qué puede hacer que en un tiempo ya no haya lugar para tener liderazgo, para tener un puesto en una congregación? Quizás un día nos persigan y nos toque dar culto en la casa, y allá tenemos que humillarnos ante Dios y decirle al Señor: yo quiero tu presencia, yo anhelo tu presencia. Y es por eso que debemos de guardar nuestro corazón para el Señor. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermanos. Si hay algo que en su corazón le estorba, Dios puede hacer la obra en su vida en esta noche. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si en tu corazón